All right. So, the Gospel of John. Bien, vamos con el Evangelio de Juan. So, the Gospel of John narrates the glory of the Son of God starting in his pre-existence. Bien, el Evangelio de Juan narra la gloria de Cristo, del Hijo de Dios, comenzando en su preexistencia. John does not start with his birth, Juan no comienza con su nacimiento, but the language of John 1:1 is very similar to the language of Genesis 1:1. y el lenguaje de Juan 1:1 es muy similar al lenguaje de Génesis 1:1. In the beginning. En el principio. So he starts with the pre-existence of Christ. Él comienza con la preexistencia de Cristo. And he includes his incarnation, his death, and his resurrection. Comienza con su encarnación, su muerte y resurrección. And John tends to focus very heavily on the works of Jesus being his own self-witness. Y se enfoca bastante en las obras de Jesús, en los milagros, siendo eso su testimonio de sí mismo. So the testimony of the early church regarding the Gospel of John. Ahora, en cuanto al testimonio de la iglesia primitiva respecto al Evangelio de Juan, so starting in around 170, we see it is introduced in the Muratorian canon. tenemos más o menos por el año 170 que se menciona en el canon Muratori. It's referred to as being the fourth gospel. Y se le refiere a él como el cuarto evangelio. We have the testimony of Irenaeus. Tenemos también el testimonio de Ireneo, around the year 180. por ahí por el 180. It talks about John, the disciple of the Lord, having leaned upon Christ's breast, did publish a gospel during his residence in Ephesus. Ireneo ahí habla de que Juan, aquel que se recostó sobre el pecho de Jesús, él publicó un evangelio durante su residencia en Éfeso. So we can trust that John's name ascribed to this gospel is the genuine author. Podemos confiar así que el nombre de Juan que se asigna a este evangelio es confiable, tiene fundamento. So where was John written and when was it written? Entonces, ¿cuándo fue escrito el evangelio de Juan? So John was written likely in Ephesus between the years 80 and 90 AD. Probablemente se escribió desde la ciudad de Éfeso entre los años 80 y 90 después de Cristo. This would make it the last gospel written. Y esto lo convierte en el último evangelio en ser escrito. And when we look at it by citation compared to Matthew, Mark, and Luke, y cuando lo miramos y lo comparamos en cuanto a las citas a Mateo, Marcos y Lucas, in the early church, John was cited just a little bit more than Mark, but not as much as Luke and Matthew. Encontraremos allí que Juan, el evangelio, fue citado más que Marcos, pero no tanto como lo fueron Mateo y Lucas. And the reason is because at this time, y la razón es porque para este tiempo, Gnostics used to cite the Gospel of John heavily. Este evangelio de Juan era citado mucho por los gnósticos. They wanted to find hidden knowledge about Christ. And the language that John used tend to cater to their mysticism. Estos gnósticos clamaban tener un conocimiento secreto u oculto sobre Cristo y el lenguaje que ocupa Juan era algo como más cómodo para ellos. But because it is scripture and divinely inspired, it was used and received very widely. Era cómodo para el misticismo de este grupo, pero como es palabra de Dios, fue recibido ampliamente, fue aceptado. So what are the things that are distinctive about John's gospel?
Ahora, ¿qué aspectos resultan distintivos de este Evangelio de Juan? Well, I would say first of all, John writes from a position that he's not trying to be comprehensive. En primer lugar, lo que notamos es que Juan no trata de ser comprensivo, es decir, como cubrir todo. He readily admits that there's many more things that Jesus did that he's not writing about. Él admite abiertamente que hubo muchas otras cosas que Jesús hizo y que no fueron escritas en su Evangelio. There is a view from the early church that John was what brought harmony to the other gospels. Hay una visión en la iglesia primitiva de que Juan lo que hizo fue traer armonía a los otros evangelios. Perdón, parece que sí. We'll speak more on that in just a moment. Vamos a ver eso un poco más en un momento. And John, from the perspective that he writes from, he assumes that his audience is already familiar with the story. Y desde la perspectiva que escribe Juan, la manera en que lo hace, nos muestra que él asume que su audiencia ya estaba familiarizada con la historia del Evangelio. Mind you, he's writing this 20 or 30 years after we have Matthew, Mark, and Luke already out. Porque él escribe esto 20 o 30 años después de que ya teníamos Mateo, Marcos y Lucas. So he's assuming that the people who are reading this are already familiar with the story. Así que él está asumiendo simplemente que su audiencia, a quienes está escribiendo, ya conocen la historia, ya están familiarizados. So there's going to be there's going to be some overlap between he and other books. Entonces va a haber algo de traslape entre lo que él escribe y otros libros. So, a few examples. Algunos ejemplos. So, the choosing of the 12 in John chapter 6, verse 67 and 70. La elección de los 12 en Juan 6, del 67 al 70. It mirrors Mark 3, 16 to 18. Es un reflejo de lo que encontramos en Marcos 3, 16 al 18. John writes of the Jerusalem ministry during this mission of the 12 and the feeding of 5,000 in John 5, 1 to 6, 3. Juan escribe acerca del ministerio en Jerusalén, y la misión de los 12 y también la alimentación de los 5,000 en Juan 5, pasando un poquito al capítulo 6. And what he's doing is telling the same story that's told in Mark chapter 6, verses 7 and 30 to 31. Y eso está reflejando lo que también encontramos en Marcos capítulo 6, versículo 7 y luego el 30 al 31. We also see where John unites the ministry in Galilee with the ministry in Judea. Vemos también que Juan une el ministerio en Galilea con el ministerio en Judea. And we read of this in John 7, 1 to 2 to chapter 10, verse 42. Esto lo encontramos en Juan 7, 1 y 2 y luego en el capítulo 10, versículo 42. And we see the same thing told in Mark 6, 54 to 950 in chapter 10, verse 1. Eso también lo encontramos en Marcos, otra vez, capítulo 6, versículo 54, al capítulo 9, versículo 50 y después capítulo 10, verso 1. So, this is probably a little more than what you would hear in an introductory class. Bueno, esto quizá es un poco más de lo que escucharían en una clase introductoria. But this is what you call, just in case this brother or that brother over there or that one over there is going to ask me a question about this. Bueno, este hermano de aquí y por allá los hermanos que están sentados me van a hacer preguntas de esto. Scholars call this the Markan priority. Los eruditos llaman a esto que acabamos de explicar la prioridad de Marcos. That means that Mark was the basis that the other gospel writers used. That was their reference point when they wrote their gospels. Y ocurre con esto que Marcos era la fuente de la que se alimentaron los otros evangelios, era como el punto de referencia. So that's why you will see some overlap, because as they were making their own notes and as they were going through,
they were drawing, because Mark was the first one written, so they're drawing from Mark and reading from, oh yeah, that's exactly right. And then they would basically lift that up and drop it into theirs. And so that's why we say that if you had your, you can explain. Sí, ocurría entonces con estos autores que se encontraban con este Evangelio de Marcos y tenían esta visión de que el relato estaba bien hecho, entonces tomaban eso y lo incluían en su contenido. So that's why you will see a lot of overlap between John and Mark as you read it. It's because Mark was the first written. He explains it exactly how it is, and John didn't feel the need to go. John was there with Peter when John and Peter lived it together as they were both apostles. Peter told it to Mark, who wrote it down, and so when John is reading Mark's letters, he's recalling to himself, that's exactly what happened, and he didn't have to rewrite it. Entonces, bueno, cuando leen Marcos, estos autores de los otros evangelios, por ejemplo Juan, él dice, bueno, sí, está escribiéndolo tal como ocurrió, porque Juan y Pedro eran apóstoles, lo presenciaron, y Pedro fue el que enseñó a Marcos lo que ocurrió, y luego Juan lee a Marcos, y por lo mismo su contenido coincide. And so there's going to be quite a bit of events that overlap, not just because they're drawing from Mark, but because this is what all of them experienced together. Entonces habrá contenido que ahí se traslape o coincida, y esto no es solo porque lo escribió Marcos, sino porque eso fue lo que ocurrió y Juan también lo experimentó, lo presenció. So the general things that we will find that connect all of the Gospels together Entonces los aspectos generales que encontraremos y que conectan a todos los evangelios, that, and we see this in John, is that Jesus had parents. His mother was Mary and his father was Joseph. podemos listar algunos de estos aspectos que unifican los cuatro evangelios. Por ejemplo, que Jesús tenía padres, su mamá era María, su padre era José. We will find that his brothers did not believe in him. Encontraremos que sus hermanos no creían en él, That he was descended from King David. que Jesús era descendiente del rey David, He was baptized in the river by John. que fue bautizado en el río por Juan, He called his initial disciples. que llamó a sus discípulos iniciales, He visited Capernaum and healed an official or a centurion's son. que visitó Capernaum y sanó un hijo de un oficial, He had a ministry in Samaria. que también ministró en Samaria. The quote that a prophet is not without honor except in his own home. El hecho de que Jesús habló de que no hay profeta acepto no hay profeta acepto en su tierra, o no hay profeta en su tierra. The feeding of the 5,000. También la alimentación de los 5,000, The walking on the water. el hecho de que caminó sobre el agua, The Son of Man sayings. los dichos del Hijo del Hombre, His friendship with Mary and Martha. su amistad con Marta y María, The teachings on the kingdom of God. las enseñanzas que hizo sobre el reino de Dios, His entry into Jerusalem. su entrada en Jerusalén, The passion, trial, death, and resurrection. su pasión, And the su muerte y su resurrección, su pasión, juicio, muerte y resurrección. and the names of the political and Jewish leaders, Pontius Pilate, Caiaphas, the Herods, so forth. El nombre de los líderes religiosos y romanos, como por ejemplo Caifás, Pilato, Herodes. Now, those are the elements that you will find in all the Gospels. Todos esos aspectos los van a encontrar en los cuatro evangelios. There are certain elements that you will find in John that you will not find in the other three. Pero hay aspectos que ustedes encontrarán en Juan y que no van a encontrar en los otros 13 evangelios. His pre-existence in John chapter 1, verses 1 to 14. Su preexistencia en Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. The wedding at Cana, that's only in John chapter 2. La boda de Caná, solo están en Juan capítulo 2. Nicodemus, John chapter 3.
El encuentro con Nicodemo en Juan capítulo 3. The Samaritan woman at the well, chapter 5. El encuentro con la mujer samaritana en el pozo en capítulo 5. The bread of life discourse in John chapter 6. El discurso del pan de vida en Juan capítulo 6. His I am statements in John chapter 8. Sus declaraciones de yo soy en el capítulo 8. The healing of the blind man in chapter 8. Chapter 9, I'm sorry. La sanidad del ciego de nacimiento en Juan 9. Where Jesus says that I am the good shepherd, that is in chapter 10. La declaración de Jesús, yo soy el buen pastor, en el capítulo 10. The raising of Lazarus in chapter 11. La resurrección de Lázaro en el capítulo 11. The upper room discourse in chapters 13 to 16. El discurso del aposento alto en los capítulos 13 al 16. The high priestly prayer in chapter 17. La oración sumo sacerdotal en el capítulo 17. Doubting Thomas in chapter 21. La duda de Tomás en el capítulo 21. And the miraculous catch of fish in John chapter 21 as well. Y la pesca milagrosa también en el capítulo 21. And so there are also likewise things that we will see in Matthew, Mark, and Luke that John will selectively omit. También habrá cosas que vamos a encontrar en Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos que se llaman, y que Juan omite. These are the things that John assumes the people are already familiar with. Y estas son las cosas que Juan asume que ya las personas conocen. The birth narrative. Por ejemplo, el relato del nacimiento, The temptation in the wilderness. la tentación en el desierto, His rejection at Nazareth. el rechazo que sufrió en Nazaret, The transfiguration. la transfiguración, The Sermon on the Mount. el sermón del monte, The emphasis on repenting. el énfasis en el arrepentimiento, The Mount Olivet discourse. el discurso del monte de los olivos. Nearly all of Christ's parables are excluded in John. Casi todas las parábolas de Jesús son dejadas fuera de Juan. The Last Supper and the institution of the Lord's Supper. La última cena, digo, y la institución de la Santa Cena. And the Emmaus Road experience. Y también lo que ocurrió en el camino a Emaús. So what you begin to see is that the things that are not in Matthew, Mark, and Luke, John writes to fill in the gaps. Lo que encontramos es que aquellas cosas que no estaban en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, las escribe Juan llenando vacíos que existían. And the things that are in the Gospels, John doesn't write about it because the things that are in Matthew, Mark, and Luke, all three of them, that he does not talk about because he assumes that his audience is familiar with them already. Y Juan no escribe de hechos que sí estaban presentes en los tres otros evangelios porque él asume que las personas los conocían ya. So we see that John is actually very accurate in his descriptions as a historian. Y notamos que Juan es bastante fidedigno, bastante preciso en lo que él describe como cronista en este caso. So he is very geographically aware of the areas Christ ministered in. Por ejemplo, está muy consciente de las áreas geográficas en las que ministró Cristo. He's very descriptive of the topography of the land where Jesus roamed. Por ejemplo, es muy descriptivo de la topografía de la tierra que recorrió Jesús. John is very precise in his chronology and he's precise in his details. Juan es muy preciso en su cronología y en los detalles que provee. And John, perhaps more than the others, because he wrote later, writes with a specific emphasis on the eyewitness testimony. Y por el hecho de que Juan escribió después que los otros tres evangelistas, hace un énfasis muy específico en que él fue testigo presencial. We see in John 5:37, he writes of the Father's witness. Vemos en Juan 5:37 hablando del testimonio del Padre. He said that, and the Father who sent me,
has himself borne witness about me. Cuando habla de Jesús diciendo el Padre que me envió, Él da testimonio de mí. Writes it again in John 18:18, the Father who sent me bears witness about me. En Juan 8:18 nuevamente, el Padre que me envió da testimonio de mí. In John 15:26, he talks about the witness of the Holy Spirit. En Juan 15:26 habla del testimonio del Espíritu Santo. He says, when the Helper comes, he said, who proceeds from the Father, he will bear witness to me. Ahí habla de la venida del Espíritu Santo llamado ahí el Consolador, que cuando venga dará testimonio de mí. John 5:39 is we get the witness of the Scripture. Luego en 5:39 habla del testimonio de la Escritura. He says, search the Scriptures, and they bear witness about me. Ahí dice, escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. We have the apostolic witness in John 15:27, Tenemos el testimonio apostólico en Juan 15:27, where Jesus personally tells his apostles that they will bear witness to him because they had been with him from the beginning. Ahí habla de los apóstoles que van a dar testimonio de Cristo porque han estado con Él desde el principio. John the Apostle's witness in John 19:35. También tenemos el testimonio de Juan el Apóstol en Juan 19:35. It says that he said he who saw it bore witness, and his testimony is true. Ahí dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. In John 21:24, he says, this is the disciple who is bearing witness about these things and who has written these things, and we know that his testimony is true. En Juan 21:24 dice, este es el discípulo que da testimonio sobre estas cosas y las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdad. We have Jesus' own witness and testimony. John chapter 5:31-36. Tenemos el testimonio de Jesús sobre sí mismo, Juan 5:31 al 36. And John 8:14, even if I do bear witness of myself, my testimony is true. Juan 8:14 dice, si yo doy testimonio sobre mí mismo, mi testimonio es verdadero. John 8:17-18, John 10:25, and John 18:37. Juan 8:17 al 18, Juan 10:25, Juan 18:37. So the purpose of John writing this was to provide an accurate, truthful eyewitness account, and he borrowed from what was already there and yet added his own eyewitness accounts and circulated that along with the Gospels in circulation. Any questions about anything we've just read? Entonces tenemos que Juan tenía como propósito dar un testimonio confiable, fidedigno, preciso de las cosas que ocurrieron, y él también confiaba en lo que ya estaba escrito antes, ¿cierto? Que era también por parte de los otros 3 evangelios. ¿Alguna pregunta sobre esto? Any comments? ¿Comentarios? All right, so let us move on. Avancemos. And so this is at the time when Gnosticism or the pre-Gnosticism was just getting to be very popular. Bueno, este Evangelio de Juan se escribió en el tiempo en que el gnosticismo estaba tomando fuerza, estaba volviéndose popular. We have to understand the language of theology borrows quite a bit from philosophy. Debemos entender que el lenguaje de la teología toma prestado algo del lenguaje filosófico. So there are words that philosophy will use to describe something that theologians and scholars will take that and apply it to something relating to God. Así hay términos que la filosofía usa para describir algunas cosas y los teólogos van a tomar algunos de esos términos para explicar algunos aspectos sobre Dios. And until it typically becomes normalized, it can potentially cause a lot of confusion. Y bueno, pasó un tiempo hasta que este uso del lenguaje filosófico se normalizara
y entre tanto generó un poco de confusión. And this was the case when John used the term logos to describe Christ as being the Word of God. Y eso es lo que ocurrió cuando Juan utiliza el concepto de logos para referirse a Cristo en su evangelio. So we get to the prologue of John, which is John 1:1 to 18. Y así tenemos el prólogo del Evangelio de Juan, que es en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 18. That's where we get in the beginning was the Word was with God, the Word was God. Ahí dice en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. So John 1:1 to 18 is a summary of God's self-revelation from creation to incarnation. Y estos versos 1 al 18 son un gran resumen de cómo Dios se reveló desde la creación hasta la encarnación. This was the invisible, unknowable God who became known by assuming flesh. Este era el Dios invisible, desconocido, que se reveló, se dio a conocer a través de la encarnación. So let's walk through this prologue together. I think that I have it listed as some of the most astounding 18 verses in the Bible. Bueno, vayamos progresando en este prólogo que yo creo que son de los más sorprendentes 18 versículos en la Biblia. In verses 1 to 5, he talks about the Son, or the Word, who was in the beginning with God. En los versículos 1 al 5 nos habla del Hijo, o la palabra, ese es el verbo, la palabra, que estaba con Dios. In verses 6 to 8, John the Baptist bears witness to this. En los versículos 6 al 8, Juan el Bautista da testimonio de esto. In verses 9 to 11, we see that the Word is as a light that is shining in the world. En los versículos 9 al 11, vemos que esta palabra es una luz brillando ante el mundo. In verses 12 to 13, we see that believing in God and believing in the Word and the new birth are both from God. En los versículos 12 al 13 vemos que el creer en este verbo y el nacer de él, el nuevo nacimiento, son cosas que vienen de Dios. In verse 14, we see the Word as flesh incarnate in the world. En el versículo 14 vemos este verbo hecho carne, es decir, en su encarnación y así entrando en este mundo. In verse 15, we see again that John the Baptist bears witness. En el versículo 15 nuevamente vemos que Juan el Bautista da testimonio. And in verses 16 to 18, the Son, or the Word, is the explanation for God. Vemos en los versículos 16 al 18 que el Hijo, que es también el verbo, la palabra, es como la explicación o la revelación de Dios. Now, are you all familiar? I don't know if you have the word in this in Spanish. Are you all familiar with the term a chiasm? Could you repeat? Chiasm, C-H-I-A-S-M. Bueno, ¿están familiarizados con el término quiasmo? Deberían, hermanos. So a chiasm would be like looking at one of these mountains in the Andes where you've got a starting point, then a high point, and then you go back to your starting point. Un quiasmo se parece como esas montañas de los Andes en que tú tienes un punto de partida, luego una cumbre y para finalizar vuelves abajo al mismo nivel. So a chiasm would be taking the two starting points and the high point, and then you flip it over to where you've got your starting point
your high point, and then you're back at your starting point. Entonces, si tomáramos la montaña y la ponemos así como acostada, tenemos el punto de partida, luego en el centro el punto alto o la cima y luego el punto final o conclusión. Writers write in chiasm to highlight what the central point is of a thought. Los escritores usaban esta figura del quiasmo para resaltar su punto principal en el centro. And what I just explained to you about the first 18 verses of John is a chiasm. Y lo que les acabo de explicar de los primeros 18 versículos de Juan es un quiasmo. And it looks like this. Y así luce este quiasmo. Verses 1 to 5, the Son of God in the beginning with God. Versículos 1 al 5, el Hijo de Dios en el principio con Dios. 6 to 8, John the Baptist bears witness. Vamos avanzando del 6 al 8, Juan el Bautista da testimonio. 9 to 11, the Word is light, shining in the world. 9 al 11, la palabra es la luz brillando ante el mundo. The high point, believe and new birth come from God. El punto central, versículos 2 al 13, el creer y el nuevo nacimiento vienen de Dios. Now we're going to work our way back to the ending point with points that correspond to everything that came before. Y luego vamos a volver hacia una conclusión, pero con puntos que van reflejando los que ya se habían expuesto arriba. Verse 14 comes back where the word as flesh that corresponds with verses 9 to 11 with the word as light. Y así el versículo 14 nos habla de el verbo se hizo carne, que se corresponde con el verbo como la palabra brillando en el mundo. Verse 15 is back with John the Baptist again bearing witness. El versículo 15 otra vez refleja los versículos 6 al 8 de Juan el Bautista dando testimonio. Verse 15 corresponds to verses 6 to 8. Y así el versículo 15 se corresponde con los versículos 6 al 8. And in verses 16 to 18, what this does is it brings us back parallel to verses 1 to 5, where the Son or the Word explains God. In verses 1 to 5, He was in the beginning with God. In verses 16 to 18, He explains God. Y los versículos 16 al 18, cuando nos habla de este verbo, como el que explica o revela a Dios, es el reflejo de los versículos 1 al 5 cuando hablaba del verbo en el principio que era con Dios. So John is writing in a literary fashion. And so the question begs to be asked, what in the world does logos mean? Entonces Juan ocupa esta figura para escribir y ahí nos queda la pregunta, ¿qué es lo que significa logos o el verbo? So who's the Bible scholar who's going to tell us? I'm going to walk through a long explanation. Who can just make it plain right now? Sorry, I lost you. I'm sorry. It was Just a a joke. It wasn't. Sí. The people would get lost too. So let's explain what is the logos. Bueno, ahí había que insertar una risa porque hubo una broma. Y ahora expliquemos qué es el logos. So this is a long-standing debate among scholars. Bueno, hay un debate que data de mucho tiempo atrás entre los eruditos. Some will say that the logos is the personification of wisdom. Algunos dirán que el logos es la personificación de la sabiduría. That is, as the term wisdom in the Old Testament, in the Greek, is Sophia, as it was developed along Greek thinking. Y así es como el Antiguo Testamento hablaba de la sabiduría, que traducía al griego en el Antiguo Testamento sería Sofía, y eso se fue desarrollando a través del pensamiento con los siglos. And what they will say is that the Logos is the wisdom personified in the Old Testament that we see in Proverbs chapter 8, verses 22 to 23 and verse 27. Y así lo que se sostiene es que el logos es
la sabiduría personificada, por ejemplo, que encontramos en Proverbios 8, versículos 4 al 6. And read that. Read that for me. This? Yeah, exactly. Yeah, that's the verse. Yeah, read that. Ok, por ejemplo, en Proverbios 8, 22 al 23, y luego el versículo 27, dice así, el Señor me poseyó, hablando de la sabiduría, al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados, desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra, y luego el versículo 27, cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo. So that very clearly, it's speaking of wisdom. And of course, we know that Paul writes in Corinthians that Christ is the wisdom of God. Y eso está hablando ahí este pasaje de Proverbios 8, muy claramente acerca de la sabiduría, y luego el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios que Cristo es la sabiduría de Dios. So the idea, the thinking is that the Lord created everything, according to what we read in Proverbs 8, according to his wisdom. La idea es que Dios creó todas las cosas, como leemos en Proverbios 8, lo hizo de acuerdo a su sabiduría. That wisdom was in the beginning when there was nothing else. Y la sabiduría estaba ya en el principio cuando no había nada más. And that the Lord by his wisdom established the heavens. Cuando el Señor por su sabiduría estableció los cielos. And there is a direct relationship there between Proverbs 8, 22 to 23 and John chapter 1, verses 1 to 5. Y así hay una relación estrecha entre Proverbios 8, 22 al 23 con Juan 1, del 1 al 5. So what they say is that, the Logos is the personified wisdom of God. Así que lo que dice esta posición es, lo que pasa es que el Logos es la sabiduría personificada de Dios. That's one view. I think that's a part of it. I don't think that's not the whole, but I believe that that's a part. Bueno, no es todo lo que se puede decir de este argumento, pero es lo central. Then we can draw upon intertestamental Judaism in their writings to try to understand what the Logos is as well. También podemos consultar literatura intertestamentaria, es decir, entre los dos testamentos, Now, when we y que speak, fue escrita en griego, y así podemos entender qué es el Logos. so when we speak of intertestamental period, these are the books that was written between Malachi and Matthew in the 400 years of silence. Cuando hablamos de esta literatura intertestamentaria, nos referimos a esos libros escritos entre Malaquías y Mateo, entre Malaquías y Marcos, en la cronología, digo, y en esos 400 años de silencio. So they were good books, they were useful, but they did not quite rise to the level of being divinely inspired. Eran buenos libros con cosas útiles, pero que no tenían la categoría de inspirados realmente. And so these descriptions in these intertestamental books tend to be speculative. Entonces, lo que encontramos en estos libros tiende a ser especulativo. So in the book, The Wisdom of Solomon, chapter 7, verse 26, it talks about wisdom is a reflection of eternal light. Por ejemplo, en la Sabiduría de Salomón, ese libro, que está fuera de la Biblia, ¿cierto? Capítulo 7, 26 dice que la sabiduría es un reflejo de la luz eterna. And that wisdom is the image of God's goodness. Y que la sabiduría es la imagen de la bondad de Dios. In chapter 8, verses 4 and 6 of the same book, En el mismo libro, capítulo 8, versículos 4 y 6, it says that wisdom is the initiation in the knowledge of God and an associate of his works. dice ahí que la sabiduría es la iniciación en el conocimiento de Dios y es lo que está también asociado a sus obras. In another one of the intertestamental books, Sirach chapter 24, Hay otro libro que se llama Sirácides,
capítulo 24. It happens to say that from eternity in the beginning, he created me, and for eternity I shall not cease to exist. Dice ahí eso, hablando de la sabiduría, que en la eternidad me creó y no cesaré de existir. So there we see that this term for wisdom can be loosely associated with the Logos. Entonces, este término de la sabiduría se puede asociar vagamente al logos. But there is a Greek understanding of Logos that is yet, it's a little nuanced away from the Jewish understanding of wisdom. Y ahora hay una noción griega sobre el logos que se aparta de este entendimiento hebreo de la sabiduría. So from the wisdom of Solomon, again, it writes that your all-powerful word leaped from heaven. Ahí en el libro de Salomón, nuevamente la sabiduría de Salomón, nos dice que esa sabiduría saltó, brincó desde el cielo. So here we have a subtle change from the Logos being seen as the wisdom of God to the Word of God. Ahí tenemos sí, perdón, yo mencioné sabiduría, creo. Decía, tu palabra poderosa saltó desde el cielo. Y ahí tenemos un salto desde el concepto de sabiduría al de palabra. And so we can see that there is a slight change. And this plays out through various, that Philo, the Greek philosopher Philo, writes of this. He writes that the Logos is the chief messenger of God. También hubo un filósofo llamado Filón y él escribió sobre esto también y habló de que el Logos es el mensaje principal de Dios, o el mensajero principal de Dios. Philo writes that that through his Logos, God is both ruler and good over his people. Y dice que a través del Logos, el Señor es el gobernante, el Señor de su pueblo. So according to Greek thought, the Logos is the active agent of God represented on the earth. Así que desde la filosofía griega el Logos es como un agente activo de parte de Dios representándolo en la tierra. So in the Targum, which is a Jewish translation of the Old Testament, the Targum, the way Genesis 1:1 through 1:1 to 3 reads, encontramos en el Targum, que es una traducción que se hace del Antiguo Testamento, tenemos Génesis 1 del 1 al 3. It says, "From the beginning, with wisdom the Lord created and finished the earth. Then the Memra of the Lord said, let there be light." Entonces, ¿qué dice en este Targum? Dice, desde el principio, con sabiduría, dice, el Señor creó y terminó la tierra, y luego el Memra de Dios dijo que sea la luz. So the term initiated in the Targum is Memra. Así que este término que encontramos en el Targum es Memra. So the Old Testament translated into Greek used the term Sophia for wisdom. Así que los que tradujeron el Antiguo Testamento al griego usaron el término Sofía para referirse a la sabiduría. The Old Testament in the original language used the term Memra, which is the same as wisdom. El Antiguo Testamento en su origen, en su lengua original, usa el término Memra para sabiduría. And the Greek initiated in the purest Greek philosophical sense, they came up with a completely different word altogether. Y luego en el griego, al desarrollarse ya en un sentido más puramente filosófico, se llegó a un nuevo concepto, which is logos. que es el logos. So there's all kinds of problems with each one of these three views. Entonces hay todo tipo de problemas con cada una de estas tres visiones. So if someone were to ask you, what is that logos? Entonces si alguien les preguntara qué es ese logos,
the way that I would explain the Logos, La manera en que yo explicaría el logos it is the expression of God es la expresión de Dios in creation, en la creación, in revealing himself, en la revelación de sí mismo and his method of salvation. y en su forma de o plan de salvación. Christ is the Logos of God. Cristo es el logos de Dios, He is the very expression of God. es la expresión misma de Dios. He is God's power in creation. Él es el poder de Dios en la creación. He is the revelation of God, Él es la revelación de Dios. and he is the method of salvation. Y Él es el método de la vía de salvación. So I believe with the term Logos, what John was doing Así que lo que creo que Juan estaba haciendo al usar este término logos, that he was giving us a powerful summary of cosmic creation él estaba dándonos un resumen de la creación cósmica, that this creation in, through, and by the Word of God esta creación que fue por medio de, por la palabra de Dios, and that this Word of God was now being revealed to be the pre-existent, fully divine Son of God. y esta palabra de Dios se revela ahora que es el Hijo de Dios plenamente divino y preexistente. Any questions? ¿Preguntas? Okay, so I'm going to need you all to go home tonight and write a 10-page paper on what the Logos is. Bueno, les voy a pedir entonces que vayan a casa y escriban un ensayo de 10 páginas sobre qué es el logos. And I'm going to need you to turn it in on Monday. Para el lunes. Any questions? ¿Preguntas? ¿Preguntas? We are like, shh. Anything that needs to be made clear, because this is just the simple reality. Bueno, algo que se necesita aclarar, porque esto en realidad es una realidad simple. That when you start talking things about the Logos of God, Cuando comienzas a hablar aspectos acerca del logos de Dios, this is not elementary Christianity. eso no es cristianismo básico. These are things that I had to wrap my head around for years. Son asuntos a los que tuve que dedicar mi estudio por años. It would be like if I were to write a mathematical equation at the top of this whiteboard and then use every bit of space and then have the answer down at the bottom. Es como si hubiera escrito una ecuación matemática al inicio de ese telón y hubiera usado todo el espacio desarrollando la ecuación y tuviera ahí abajo al final el resultado. What I just did was I presented a question at the top, what is the Logos? Lo que hice ahora es simplemente presentar la ecuación o a través de la pregunta, ¿qué es el logos? Es como la ecuación escrita arriba sola. And then skipped all of that work and then just gave you the answer. Y me salté todo el desarrollo de la ecuación y solo les di la respuesta. Now, as good students of the Bible, I've given you the answer, but you're going to have to work through it and show your work on your own. Bueno, y como ustedes son buenos estudiantes de la Biblia, van a tener que hacer el estudio por sí mismos y ver cómo se fundamenta esto. Sí. Ya. ¿Como de nuevo la definición eso? So, could you repeat the logos definition? Sure, yeah, absolutely. So the Logos Bueno, el logos is the manifest expression of God. es la expresión manifiesta de Dios. It's called the Word of God because you cannot distinguish God's Word from who He is. Es llamada la palabra de Dios porque no puede distinguir esa palabra de quién es Dios. Do you understand that? ¿Entiendes eso? Es la expresión manifiesta de Dios, decía, ¿cierto? Y se define como la palabra de Dios porque
No hay una distinción entre la palabra de Dios y Dios. If you want to know what God is like, you look to His Word. Si quieres saber cómo es Dios, tú debes mirar a la palabra de Dios. His Word is a perfect reflection of who He is. Su palabra es el reflejo perfecto de quién es Dios. That's why Jesus is called the Word of God, Y por eso Jesús es llamado la palabra de Dios. because He is the perfect reflection of what the Father is. Porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, de quién es Dios. He is the 100% exact reflection of the Father. Es el reflejo exacto, 100% del Padre. So that's why we say the Logos of God is the expression of God. Por eso decimos el logos de Dios es la expresión de Dios. And that this expression of God reflects the Word of God in His power to create, Y esta expresión de Dios refleja el poder de Dios al crear, por ejemplo, His ability to reveal Himself, su capacidad de revelarse a sí mismo and His method of salvation. y su método de salvación. That is all revealed in His Logos. Todo eso se revela en su logos. That's why Christ is the Logos of God. Y por eso Cristo es el logos de, He is de the Dios. exact expression of the Father. Es la expresión exacta del Padre. He is the power of God in creation. Es el poder de Dios en la creación. He is the revelation of the Father, Es la revelación del Padre. and He is God's method of salvation. Y Él es el método de Dios para la salvación. That's why John took this little known Greek term called logos, Y así por eso Juan tomó este poco conocido concepto del logos griego and he said the Logos of God is Jesus Christ. y él dijo el logos de Dios es Jesucristo. Any other questions? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Por allá. So let me also so let me just say, why did not John go with one of the Hebrew expressions? Why didn't he say that in the beginning was the wisdom, and the wisdom was with God, and the wisdom was God? But he says in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Why did John do that? Ahora, ¿por qué Juan no tomó simplemente un concepto ya conocido hebreo, como por ejemplo decir en el principio la sabiduría estaba con Dios, la sabiduría era Dios, sino que dijo en el principio el verbo, la palabra, estaba con Dios y la palabra era Dios, el logos? ¿Por qué? Because John was writing in Ephesus, and Ephesus was a Greek city, and the people understood Greek philosophy. Porque Juan estaba escribiendo desde Éfeso. Éfeso era una ciudad griega y las personas allí conocían esta filosofía, estos términos ocupados. So he had to explain Christ in a language that the people understood. Y él debía explicar a Cristo en un lenguaje que las personas pudieran entender. So they understood the Logos being the expression of something else. Y ellos entendían que el logos era la expresión de algo más. Greeks would not have understood wisdom personified. Los griegos no habrían entendido algo así como la sabiduría personificada. ¿Entiendes? Do you understand? Una pregunta que llega por Zoom. Dice, si estos versículos fueron los que torcieron los valentinianos. Well, were those verses the ones who were twisted by the Valentinians? Valentinianos dijo, ¿no? I don't know if that is the technical term for that heresy, but the Valentinians, the followers of, no sé, Valentín será? What's his question? Some brother is asking if these verses in John 1 through 18
were the verses twisted by the Oh, okay. heretics? Yeah, they took liberties with it because, like I said, when you want to explain something in a theological nature, the best way to do the easy way that has been done is to borrow from philosophy. I'm sorry, you were talking over there, so I didn't. Oh, I'm sorry. Yeah, es que I parece que no- said that theologians have always borrowed descriptive philosophical terms to use to describe God. Bueno, los teólogos, la verdad es que siempre han ocupado lenguaje filosófico descriptivo para referirse a Dios, para decir cosas sobre Dios. The difference is that we are chained to the scriptures. La diferencia es que nosotros estamos encadenados a la escritura. A philosopher is only bound by what he can imagine. El filósofo solo está atado a lo que él pueda imaginar. So you can imagine how the lines could get crossed because we are using that to describe this. Y podrán imaginar que las líneas entonces se van a cruzar porque estamos usando ese lenguaje filosófico para describir estas verdades. And somebody only enamored with philosophical language will use the scriptures to springboard unto whatever. Y alguien que esté, familiarizado con un lenguaje filosófico puede usar la escritura para llevarla a cualquier lado, digamos. So John 1 to 18 has been the source of confusion for people who did not seek to know Christ or what is explained we can explain that. La verdad es que Juan 1, del 1 al 18, ha sido usado por personas a las que no les interesa realmente conocer quién es Cristo. And they'll go off on their own. I once talked to a guy, and this guy had a PhD in mathematics. Ellos se van hacia el lado que quieran ocupando esto. Había un hombre que tenía un doctorado en matemáticas. He's a friend of mine. Y es amigo mío. And he was speculating about what it meant that the word became flesh. Y él estaba especulando acerca de qué significaría que la palabra se hizo carne o se encarnó. And this is at the time when Barack Obama became president of the United States. Y esto ocurrió por el tiempo en que Barack Obama fue presidente de Estados Unidos. The first African American president in America. Y era el primer afroamericano que ocupaba ese cargo de presidente en Estados Unidos. And my friend was recalling the speech by Dr. Martin Luther King, I Have a Dream, that he made back in the 60s before he was assassinated. Y mi amigo estaba recordando ese discurso de Martin Luther King que hizo en los 60 sobre Tengo un sueño, antes de que fuera asesinado. And the whole basis of this guy's speech to me was that Dr. King's dream had become flesh. Y el punto que estaba detrás de lo que este amigo me decía es que el sueño de Martin Luther King se hizo carne. Where do you go with that? ¿A dónde vas con eso? I said, that's an interesting thought. Parece un pensamiento interesante. But when John wrote John chapter 1, he was not thinking about the first African American president of the United States. Pero cuando Juan escribió el capítulo 1 no estaba pensando en el primer afroamericano siendo nombrado presidente de los Estados Unidos. So to your point, if you're untethered to the scriptures, you could start with the language that it says there without knowing what it means and basically fly off into anything. El punto es, en relación a la pregunta, si tú no estás realmente atado o comprometido a la escritura, tú puedes empezar con lo que dice, tomar el lenguaje que está aquí y llegar a cualquier lado. All right, so let's do any other questions before we move on. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Any comments? ¿Comentarios? All right, so just remember that 10-page paper is due on Monday. Bien, recuerden el ensayo de 10 páginas para el lunes.
Well, let us go on. We'll finish with where we start. We'll finish with we're going to do an intro to the book of Acts and Paul's letter to Rome. Bien, vamos a terminar con una introducción al libro de Hechos y a la carta a los romanos. So the Acts of the Apostles. En cuanto a los Hechos de los Apóstoles, So what the biggest challenge that we have with the book of Acts is always going to be hermeneutical. el mayor desafío que vamos a tener con el libro de Hechos siempre va a ser hermenéutico. How to negotiate between things that were normative and things that were descriptive. ¿Cómo vamos a lidiar con aquellos aspectos que son normativos y otros que son solo descriptivos? And just because it happened in the Bible doesn't mean that it's meant to be practiced or imitated. Aquí está el hecho de que solo porque algo esté relatado en la Biblia no significa que debe ser practicado o imitado. So, number one challenge, how do we interpret the book of Acts? Entonces el primer desafío es cómo interpretamos el libro de Hechos, bien digo. The second challenge is the work of the Holy Spirit. El segundo desafío es la obra del Espíritu Santo. Are signs given to the church still in effect today? Las señales que se dieron a la iglesia todavía han de continuar hoy día. Are they normative for practice today? ¿Son normativas en cuanto a su práctica hoy? And how do we account for the work of the Holy Spirit in the book of Acts today? ¿Y cómo se aplica entonces a nosotros la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos? The third challenge for the book of Acts is how do we categorize it? El tercer desafío en cuanto al libro de Hechos es cómo lo categorizamos. It is unlike most other books in the New Testament. Porque no se parece a la mayoría de los otros libros en el Nuevo Testamento. It's a narrative, but it's not a gospel. Es una narración, pero no es un evangelio. It has Peter and Paul, but it's not an epistle. Tiene ahí en sus líneas a Pedro y a Pablo, pero no es una epístola. So how do we navigate these challenges? Entonces, ¿cómo es que navegamos a través de todos estos desafíos? Some avoid it altogether. Avoid. ¿Cómo lo evitamos simplemente? Yet there are others, particularly our Pentecostal brothers, it seems like nearly every sermon they preach is out of the book of Acts. Y para algunos, especialmente algunos hermanos pentecostales, prácticamente todo sermón que ellos predican se basa en el libro de Hechos. But I believe that if we learn how to navigate these challenges, Creo que si aprendes a navegar por estos desafíos, we will find that there are rich sermons that we read of just waiting to be preached in the book of Acts. vamos a encontrar que hay sermones muy ricos que están esperando para ser predicados y que se basan en el libro de Hechos. The book of Acts guides us in how we can read the Old Testament and how to present Christ. El libro de Hechos nos guía sobre cómo leer el Antiguo Testamento y cómo presentar a Cristo. The book of Acts shows us the early church and how it worked in worship and in service and in fellowship. Este libro nos muestra a la iglesia primitiva y cómo trabajó en servicio, en adoración y en comunión. The book of Acts will show us how to live this Christian life. El libro de Hechos también nos muestra cómo vivir la vida cristiana. So, what is the task of the Christian as we approach the book of Acts? Entonces, ¿cuál es la tarea del cristiano al acercarse al libro de Hechos? Well, I think that we have to work through discovering what the leading themes are of the book in the first 2 chapters. Tenemos que trabajar para descubrir los temas principales ya en los primeros 2 capítulos. Understanding the first 2 chapters is the key to understanding the entire book. Porque entender los 2 capítulos iniciales es la clave para entender todo el resto del libro. So, who wrote the book of Acts? We know Luke wrote the book of Acts.
¿Quién escribió el libro de Hechos? Sabemos que fue Lucas. We've already talked about this. Ya. And how did the early church receive Acts? Eso ya lo tratamos, ¿cierto? ¿Y cómo fue que la iglesia primitiva recibió el libro de Hechos? So the early church, Irenaeus, saw that Luke was the author of both Luke and Acts, and that this view has largely been unchallenged until relatively recently. Bien, vemos en la iglesia primitiva, por ejemplo, que Ireneo entendía que Lucas era el autor tanto del Evangelio de Lucas como de Hechos, y esta visión permaneció indiscutida, sino hasta muy recientemente. So the internal clues that we have as to the identity of the writer. Tenemos algunas pistas internas del libro en cuanto a su autoría. We know that Luke was an associate in Paul's ministry, and he's mentioned by Paul in several of Paul's writings. Sabemos que Lucas era un compañero del ministerio de Pablo, y de hecho se le menciona en varios escritos de Pablo. We read of Luke traveling with Paul, beginning in Acts chapter 16. Desde el capítulo 16 de Hechos vemos a Lucas viajando con Pablo. And these are, like I said before, these are known as the we passages. Y estos, como señalé antes, son conocidos como los pasajes de nosotros, donde él se incluye. And so the last we passage is in Acts chapters 27 and 28, which involved Paul's trip to Rome. Y los últimos pasajes conocidos como los pasajes nosotros están en los capítulos finales 27 y 28, cuando Pablo viaja a Roma. And these are in the prison epistles, Colossians, Philemon. These tell us that Luke was with Paul in Rome when he wrote those books. Las epístolas de la prisión, conocidas así como Colosenses y Filemón, nos dicen que Lucas estaba con Pablo en Roma. So when was the book of Acts written? Entonces, ¿cuándo fue escrito el libro de Hechos? Well, it doesn't tell us when it was written. Bueno, no nos dice cuándo se escribió. So we can typically take it that it is a first century book. Eh, It was written in the 60s. Ujú. Bien, podemos decir que fue un típico libro escrito en el siglo I y en la década del 60. That's because it stops in Acts chapter 28 when Paul is arrested in Rome awaiting trial, and we know that happened in the year 60 or 61. Y bueno, sabemos que se detiene cuando Pablo llega a Roma y va a ser juzgado, y sabemos que Pablo fue ejecutado al principio de la década del 60, entre 60 y 61. So we also know that Luke did not title his book The Acts of the Apostles. That was added by scribes later. Ahora sabemos que Lucas no puso el título a su libro así como Hechos de los Apóstoles, sino que eso fue puesto por los escribas después. So the title The Acts of was a very common first century title. Y este título como Hechos de era un título muy común en el primer siglo. It was used to describe the accomplishments of a great man. Era usado para referirse a los logros de un gran hombre. It was used to present the main person as a hero or someone sent from God. Se usaba ese título para presentar al personaje principal como un héroe o como alguien que había sido enviado por Dios. There's certain Greek writings we have today, the Acts of Flavius, the Acts of Justin. Tenemos algunos escritos contemporáneos como los Hechos de Flavio o los Hechos de Justino. But in Luke's book, the apostles are both heroic and sent from God. So what the scribes did was they just borrowed that title, the Acts, and it became the Acts of the Apostles. Entonces, en el libro de Hechos encontramos que los apóstoles eran algo así como heroicos o héroes y al mismo tiempo enviados por Dios. Entonces las personas que recibieron el libro lo nombraron Hechos de los Apóstoles. So Acts is not a comprehensive book. Hechos no es un libro exhaustivo, no cubre todo.
it's largely only about Peter and Paul. porque la mayor parte del libro es solo sobre Pedro y Pablo. Luke does not spend a lot of time on the other apostles. Lucas no pasa más tiempo refiriéndose a lo que pasó con los otros apóstoles. So there's a lot of information left out. Así que mucha información queda afuera. And there is absolutely nothing on the martyrdom of Peter and Paul. Y no se dice nada absolutamente del martirio de Pedro ni de Pablo. And so I really think that the Acts of the Apostles is wrongly naming this book. Creo sinceramente que llamar Hechos de los Apóstoles a este libro es algo incorrecto, no debería llevar ese nombre. I believe that the heroes of this book are the Lord Jesus and the Holy Spirit. Creo que si este libro tiene héroes serían Jesús y el Espíritu Santo. So the real title should have been The Acts of the Lord Jesus and the Holy Spirit. Entonces debería ser el título más precisamente Los Hechos de Jesús y del Espíritu Santo. But I'm not the one who translated the book, so I wasn't there. Pero yo no fui el que tradujo los libros y no estaba ahí, así que no. So we have to go with the Acts of the Apostles. Así que nos quedamos con Hechos de los Apóstoles. So the literary style of the book of Acts, En cuanto al estilo literario del libro de Hechos, it is a narrative. That is, it is telling a story. es una narrativa, está contando una historia. So it's not to be read like poetry or an apocalypse or an epistle. Por lo mismo no debe leerse como poesía o como si fuera una epístola o como si fuera lenguaje apocalíptico. So the question that we'd have to ask is, how would somebody contemporary to the time when Acts was written, how would they have read this? La pregunta que debemos hacernos es cómo habría leído este libro alguien que fue contemporáneo al momento en que fue escrito. ¿Cómo habría leído este libro? Some writers have said that it is a work of historical fiction. Algunos dirán que esta es una obra de ficción histórica. And there are works of historical fiction from the 2nd and 3rd century. Y hay obras de ficción histórica que podemos encontrar en el siglo II y III. There are works that are out there that you could find if you look hard enough called the Acts of Peter and the Acts of Paul. Por ejemplo, están los Hechos de Pedro, los Hechos de Pablo. The difference between works of historical fiction and works of history La diferencia entre las obras de ficción histórica y las obras históricas is that works of history are, especially the book of Acts, is filled with speeches. encontramos que una diferencia en que las obras históricas, como el libro de Hechos, están llenas de discursos. And historical fiction, the Acts of Peter and the Acts of Paul, they're just second-person stories. En cambio, las ficciones históricas, como los Hechos de Pedro y de Pablo, solo están llenas de historias en segunda persona. So it is somewhat historical. Que de alguna forma son históricas. So the writer is trying to put these events in a historical context. Entonces el escritor está tratando de poner estos hechos en un contexto histórico. And he provides a cause and effect as to why things happened. Y provee la causa y efecto acerca de cómo ocurrieron estas cosas. Such as we see with Herod Agrippa in Acts chapter 12. Eso es lo que encontramos en los libros realmente históricos. Podemos verlo, por ejemplo, lo que ocurrió con Herodes Agripa en Hechos 12. Acts is somewhat biographical. Hechos es de alguna forma biográfico. Though it does not focus on a single man, No se enfoca en un solo hombre. Luke writes Acts as Peter and Paul as being models of discipleship. Sino que lo que encontramos es que Lucas escribe de Pedro y Pablo como modelos de lo que significa el discipulado. But Acts is not simply a character study. Pero no es simplemente un estudio de un personaje. The purpose of Luke writing Acts was to chart the path of the gospel as it spread. Lo que hace Lucas y su propósito es finalmente retratar
cómo el Evangelio se va difundiendo, el camino que siguió para difundirse el Evangelio. So we can say that Acts has all of these elements into it. It is both historical, it is biographical. Tenemos entonces estos elementos que encontramos en el libro de Hechos, que tiene partes históricas, partes biográficas. So but Acts is written factually with a focus on the apostles who were the eyewitnesses to the resurrection of Christ. Y así Hechos está escrito de manera factual, centrándose en los apóstoles, quienes fueron los testigos de la resurrección de Cristo. And they had been charged with telling what they had seen and heard about Jesus to others. Y fueron acusados porque ellos estaban contando lo que vieron y oyeron a otros. And since the resurrection itself is historical, Y dado que la resurrección en sí misma es histórica, the job of the apostles is tied to an historical event. el trabajo de los apóstoles está atado a un evento histórico. Therefore, Acts must be taken as a historical book. Por tanto, Hechos debe ser considerado un libro histórico. Acts is a book of the history of the first century church. Hechos es un libro sobre la historia de la iglesia del siglo I. Any questions so far? ¿Preguntas hasta acá? Ahí adelante hay una pregunta, al medio. Forgive me again for my question, but I think that is necessary. El libro de los Hechos es un libro histórico, así como Macabeos. ¿Cuál es la diferencia y por qué debemos considerar el libro de los Hechos como parte del canon y despreciar, por ejemplo, el de Macabeos? ¿Qué hace que Hechos quede en el canon? Well, the book of Acts is a historical book, such as the book of Maccabees or Maccabees. The Maccabees? Yes. Okay. And why is Acts in the canon and Maccabees is not in the canon? What makes Acts of the Apostles a canonical book? Yeah, so that's a good question. I would tweak your question a little bit though. I don't know how you say tweak. Bueno, es una buena pregunta. Ahora yo la volvería una pregunta capciosa. So Maccabees is not inspired, or it is historical, but it's not inspired. Bueno, Macabeos es un libro histórico, pero no inspirado. The purpose of the book of Acts is to see the activity of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit spreading his word after he departed according to his promise. Lo que hace el libro de Hechos es mostrar cómo Cristo y el Espíritu Santo obran en la expansión del Evangelio tal como fue prometido, se está cumpliendo esa promesa. Now, so there's in First and Second Maccabees, there's nothing I can read there that says, "Oh man, God is sovereign. This teaches me about the Lord." It's just basic history. En Primera y Segunda de Macabeos, la verdad es que puedo leerla y no hay nada que me haga decir, bueno, Dios es el Señor de la historia. No, más bien al leerlos digo, esto es historia simplemente. But when we read the book of Acts, such as Paul on Mars Hill, Pero cuando leo el libro de Hechos y veo, por ejemplo, a Pablo en el Areópago, that teaches you how to engage with unbelievers who are lost in different philosophical systems. eso te ayuda a ver cómo deberías tú dirigirte a incrédulos que están en contextos filosóficos distintos, por ejemplo. It teaches us how to present the gospel of Jesus Christ to the lost. Nos enseña cómo presentar el Evangelio de Jesucristo a los que están perdidos. It teaches us what the offices are in the church. Nos enseña, por ejemplo, cuáles son los oficios que deben existir en la iglesia. So it's a history, but it's inspired and it's divine, because what we see is how the Lord established his church early and how that speaks to us today. Y bueno, es histórico, pero es inspirado divinamente porque nos enseña cómo Dios estableció su iglesia y cómo eso nos habla también hoy.
Any other questions? ¿Otra pregunta? Carlos. Años atrás me enseñaron una comparativa y quiero saber si está bien o es una medio herejía. Esa es la pregunta. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, habla como de la gran comisión, ¿ya? Y luego en una clase de misiones nos enseñaron que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es como una comparativa del capítulo 8, 1, que es la persecución y la dispersión del Evangelio. Entonces, ¿eso estaría bien enseñarlo? O sea, ¿sí está bien? Pero lo que quiere decir es que si vas a predicar el Evangelio te van a perseguir, algo así. ¿Cómo? No entiendo muy bien la pregunta, perdón, hermano. No, o sea, nos enseñaron, por ejemplo, el capítulo 1, verso 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y luego nos enseñaban algo así como que, bueno, miren la comparativa entre el 1.8 y después el 8.1 y hace una narrativa como que, bueno, mira, aquí el Señor, por la obra de su Espíritu Santo, está haciendo que esto se cumpla. Entonces quiero saber si eso realmente está bien o es una locura. Y en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, exceptando los apóstoles. Entonces, ¿eso es una enseñanza que está bien, es una buena comparativa o es una cosa así como una idea que nada que ver? Ya, para ver si entendí bien. Sí, o sea, el hecho de que se dispersaron por la persecución está cumpliendo Hechos 1, ¿esa es la pregunta? Exactamente, en misiones Okay. nos enseñaban cosas como que, bueno, hermano, estamos llamados a predicar el Evangelio, ¿verdad? A las naciones. Y en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, Sí. se nos encomienda esto, y seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Y en la enseñanza decía, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos ahí y no salir, y el Señor como que va a tener en su obra, en su soberanía, movernos de una manera a veces que nosotros no queremos, y es el caso que pasa en Hechos 8.1, que como que se había quedado el Evangelio ahí en Jerusalén, y el Señor en la obra de su Espíritu Santo, por medios que Él es soberano, permite esta persecución y se dispersa el Evangelio. Eso. Okay. So he's asking if we see Acts chapter 1, it says that they have to preach the gospel from Jerusalem, then Judea, then Samaria, and then the ends of the earth. So then in Acts chapter 8, it says that they were persecuted, the church was persecuted, and then they were spread to all the nations. And is Acts 8 fulfilling Acts 1? Yeah, in a sense, yeah, because if you recall, that's a good point. Un buen punto, si es que lo expliqué bien. They were, as soon as the Holy Spirit fell in Acts chapter 2, they were supposed to take that. They didn't. Bueno, cuando tan pronto como cayó el Espíritu, cuando vino el Espíritu en Hechos 2, ellos deberían entonces haberse dispersado ahí mismo, como haber ido, pero no fueron. And so what you see is that the Jews wanted to stay in Jerusalem. Y Exactly. lo que ves ahí es que los judíos querían quedarse en Jerusalén. And so what the Lord meant when he said Jerusalem, Judea, Samaria, that he meant that. Y Dios realmente quería decir al principio que ellos debían ir, porque de Jerusalén debían expandirse a Judea, Samaria y lo último de la tierra. But they wanted to stay in their comfort zone. Pero ellos estaban quedándose en su zona de confort. So what the Lord did was he sent persecution to Jerusalem. Y bueno, lo que el Señor hizo finalmente es que hubo persecución en Jerusalén. We read of it here. You read it in James 1:1 to the 12 tribes scattered abroad. 1 Peter 1:1 to those scattered into dispersion. Is that what the Lord did was he basically kicked them out of Jerusalem. Y bueno, leemos de esto también en Santiago cuando habla de las 12 tribus en la dispersión, cuando habla en Pedro de los que están en la diáspora, y lo que hizo Dios finalmente es como echarlos de Jerusalén, por así decirlo. So let that be a lesson to us. Y bueno, que sea una lección para nosotros.
When the Lord says you will do something, you will do it. Cuando el Señor dice, van a hacer esto, lo tenemos que hacer. You can do it the easy way or the hard way. Lo podemos hacer a la buena o a la mala, ¿cierto? Por las buenas o por las malas. That's why it's always best to obey the Lord. Por eso siempre mejor obedecer al Señor. Yeah, so that's exactly right. Yeah. Yeah. Bien. Okay, so I want to talk about something before, and we might finish up because I want to talk about this, and then tomorrow we will talk about the motifs of the book of Acts. But I want to finish here. Voy a terminar acá y mañana vamos a hablar sobre los temas, sería, del libro de Hechos. So let's talk about the challenges of that we have to deal with when we read the book of Acts. Vamos a hablar de los desafíos que encontramos al leer el libro de Hechos. The first problem is always interpretive. El primer problema siempre es interpretativo. Just because we read it in the Bible, does that mean that that's for every Christian for all of time? Solo por el hecho de que leemos algo en la Biblia, ¿significa eso que así va a ser con todos los cristianos en todo tiempo? Now, I would say that, first of all, that God is sovereign, Primero diré que Dios es soberano, en primer lugar. and we all need the power of the Holy Spirit everywhere we go. Y siempre, todos necesitamos el poder del Espíritu donde sea que vayamos. But why don't we see things happening today like we saw in the book of Acts? Pero ¿por qué no vemos cosas ocurriendo hoy como ocurrían en el libro de Hechos? What you will hear from people who want to take the book of Acts as being normative is that we don't see it because we don't believe it. Lo que vas a escuchar de aquellos que desean tomar el libro de Hechos como normativo es que no vemos esas cosas porque no creemos, no tenemos fe. And that if you had faith, then you would see the Holy Spirit working like he did in the book of Acts. Entonces, si tuvieras fe, si creyeras, verías que ocurren las mismas cosas que en el libro de Hechos. That makes no sense. Eso no tiene sentido. A lack of faith never stopped the Holy Spirit from doing anything. Una ausencia de fe no detiene al Espíritu Santo de hacer lo que va a hacer. When Jesus called the apostles and sent them out, they did wonderful things and they still didn't believe it. Cuando Jesús escogió a los apóstoles y los envió e hicieron cosas grandiosas, eso ocurrió y aún ellos en un momento no creyeron. So that's the default end all argument that most Pentecostals and charismatics have to try to justify why you don't see the demonstrative supernatural in your life. It's because you do not have the faith. Entonces, este argumento del te falta fe es el argumento por defecto que vamos a encontrar en carismáticos y pentecostales para explicar por qué no pasan las mismas cosas, y es un argumento que pretende terminar la discusión ahí. And the problem is that turns faith into a human instrument. And it's not whether you have faith in God, it's whether do you believe that you have faith. Entonces, ahí ya se pierde esa visión de si tenemos fe en Dios, y más bien se pasa a un asunto de si tenemos fe en la fe. And trying to determine whether you have faith or not, then you become the dog chasing its own tail. Y al final, cuando tratas de ver, tengo esa fe, es como un perro que está persiguiendo su propia cola. There's a reason why we don't see things happen today on the same scale that we saw in the book of Acts. Hay una razón o razones para explicar por qué no vemos ocurriendo hoy lo que ocurrió en el libro de Hechos en el mismo nivel. Because the book of Acts was never meant to be normative. The book of Acts is descriptive. Y es que el libro de Hechos nunca fue escrito para ser normativo en ese sentido, sino más bien descriptivo. It describes a time in the early life of the church. Describe una época, un tiempo en la vida temprana de la iglesia. If you recall, Jesus gave his authority to his apostles. Recuerden, Jesús dio su autoridad a los apóstoles. That's why we see the same things that happened in Jesus in his ministry, we see happening with the apostles. Por eso es que vemos
que las mismas cosas que ocurrían con Jesús en su ministerio luego se replican en el ministerio de los apóstoles. All of the apostles eventually died out. Y bueno, todos los apóstoles finalmente murieron. Does anyone believe that there are modern day apostles walking around among us? Raise your hand. ¿Alguien aquí cree que hay apóstoles modernos caminando entre nosotros? Si es así, levante su mano. This is not a very difficult thing to answer. The problem is, this is what we read in Acts was called an extraordinary time in the life of the church. Bueno, no es difícil responder a esa pregunta. Ahora, lo que encontramos en el libro de Hechos es el relato de un tiempo extraordinario en la vida de la iglesia. That's why in the book of Acts we read that there were New Testament prophets and apostles doing marvelous things. Y por eso leemos allí en el libro de Hechos que había apóstoles y profetas realizando obras milagrosas, maravillosas. But what we live in now are the ordinary times of the church. Pero en lo que vivimos ahora es el tiempo ordinario de la iglesia. What we read of the offices of the church in the book of Ephesians, in Timothy, and in Romans, that we have pastors, elders, and deacons. Cuando leemos de los oficios de la iglesia en las cartas como Timoteo, igual en Filipenses, en Romanos, ahí encontramos los pastores, los diáconos, los ancianos. And we have instructions on what qualifies one for that office and what that office means. Y lo que encontramos son instrucciones de qué es lo que califica a estos oficios para ejercer estos oficios y qué significan esos oficios. We don't have instructions to instruct people who are prophets and apostles. No encontramos de la misma forma instrucciones o calificaciones para que las personas sean apóstoles o profetas. Because those were not meant to be offices, those were not meant to be continuing offices in ordinary times. Porque esos oficios, apóstol y profeta, no se establecieron para continuar en el tiempo. I always hear when somebody claims to be an apostle, Cuando alguien clama ser un apóstol, I always question, okay, where can you take me in the Bible to show what exactly your office is and how you were called to it? yo les digo, bueno, ¿cómo me muestras las calificaciones para tu oficio en la Biblia? ¿Cómo distingo que tienes esas calificaciones? And so that's why when we refer to something as being apostolic, Entonces, cuando nos referimos a alguien en cuanto a que es apostólico, we mean faithful to the teaching of the apostles. lo que queremos decir es, al decir apostólico, es fiel a la enseñanza de los apóstoles. When a Catholic or a Pentecostal or a charismatic says apostolic, Cuando un romanista, un pentecostal o un carismático usa la palabra apostólico, they mean the continuing office of an apostle. lo que ellos quieren decir es otra cosa y es ese oficio continuado de ser apóstoles. Whether that be the Pope or somebody who has suddenly announced that I'm an apostle. Ya sea el Papa o alguien que de repente dice soy un apóstol. But the office of apostle was never meant to be a continuing office. Pero el oficio de apóstol nunca se estableció de esa manera para ser continuado. That's why nowhere in the New Testament do we find instructions on what the office of an apostle is. Y por eso en ninguna parte del Nuevo Testamento vamos a encontrar esas calificaciones o instrucciones de cómo debe ser el apóstol. Same thing with the office of a prophet. E igual cosa se aplica a los profetas, al oficio de profeta. Both of those offices died out when the men who operated in that died out. Todos esos oficios cesaron con la muerte de quienes los ejercían. So how do we account for the work of the Holy Spirit in the book of Acts? Ahora, ¿cómo tomar la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos? And this is something that I always have a discussion with my charismatic friends about. Y este es un tema
por el que siempre tenemos discusiones con mis amigos carismáticos. Because it doesn't matter how hard you believe, Porque no importa cuán intensamente creas, the Holy Spirit is not the force from Star Wars. el Espíritu Santo no es algo así como la fuerza que vemos en Star Wars, la película. The greatest miracle I can ever think of El mayor milagro en el que puedo pensar is when the Holy Spirit convicts the heart of a sinner and they confess their sin and turn to Christ in faith and repentance. Ese mayor milagro que podemos pensar es cuando el Espíritu Santo convierte el corazón de un pecador y lo lleva al arrepentimiento y la fe. Bringing somebody from spiritual death to spiritual life is a demonstrative miracle. Traer a alguien de una muerte espiritual a tener vida espiritual es un milagro demostrable. But I guess that's not good enough if you want to see other things. Pero creo que eso no basta para algunos que quieren ver otras cosas. So we do see the miraculous every day. Así que nosotros sí que vemos milagros ocurriendo día a día. People come to faith in Christ, they get born again. Personas que vienen a la fe en Cristo, que son nacidas de nuevo. I don't know how you can minimize that. No se me ocurre cómo podríamos minimizar eso. I think for some reason that most people, what they truly are, especially people who want to see signs and wonders, is they're basically Christian pagans. Yo creo que todas esas personas que quieren ver esos grandes milagros ocurriendo, esas cosas como visibles, son realmente cristianos paganos, por así decirlo. They remind me of the prophets of Baal when Elijah challenged them. Me recuerdan a los profetas de Baal cuando fueron desafiados por Elías. They do all of this ritual wanting to see fire come down from heaven. Hacen todos estos rituales esperando que caiga fuego del cielo de alguna forma. And when it doesn't happen, they try harder. Y cuando no ocurre eso, intentan más fuerte. And I'm just kind of like Elijah. I'm sitting here over on the side and say, well, maybe the Lord's asleep and you have to wake him up. Y bueno, ahí uno se podría sentar como Elías y mirarlo y decir, bueno, quizá su Dios se fue a dormir y hay que despertarlo. Or maybe he's busy somewhere in another part of the world and Well- you've got to get his attention. O a lo mejor está ocupado en otro lugar y tienen que llamar su atención. So those types of demonstrations and the need for that, I don't believe that is typically rooted in faith in Christ. Entonces no creo que la necesidad de ese tipo de demostraciones esté realmente enraizada en una fe genuina en Cristo. So we still see the Holy Spirit working today, Así que todavía vemos al Espíritu Santo obrando hoy. mostly in ways that we will never know until we get to heaven. Y la mayor parte de las veces está obrando en maneras que no vamos a entender o no vamos a apreciar hasta que lleguemos al cielo. So the book of Acts was never meant to be a guide that we need to follow in what we can expect the Lord to do. Entonces el libro de Hechos no es algo así como una guía a seguir respecto a lo que Dios va a hacer efectivamente con nosotros o lo que podemos esperar que haga. The book of Acts describes a period in the life of the early church when the church was being established. El libro de Hechos más bien describe un periodo de la iglesia que fue extraordinario cuando ella estaba siendo establecida. Any questions? ¿Preguntas? Aquí, hermano. Bueno, en cursos anteriores en los que he participado, se nos explicaba alguna vez que estos milagros que hacían tanto los profetas como los apóstoles, que incluso Jesús también los hizo, era precisamente para manifestar que era Dios actuando, en este caso que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, y que los apóstoles al recibir esa misma autoridad de Cristo, eran los enviados por Dios.
tomando en cuenta que en ese tiempo todavía no existía el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. Entonces era como la forma de llamar la atención a estas personas que no sabían que a lo mejor que el Mesías había venido, o que seguían, por ejemplo, en el caso de los judíos, la religión judaica, y que ahora sí había venido el Mesías, y estos milagros daban fe de que sí había venido el Hijo de Dios. ¿Se entiende? ¿Eso es así? So the miracles that we see, the signs and miracles, are intended to validate for example, that Jesus is the Son of God. So he performed all these miracles, and this was like an evidence of his divinity. And then the apostles, when they performed miracles, it was like the evidence that they were speaking the word of God. Perdón. Is that so or no? Yeah, so what we see with Christ in his ministry was that, especially in Matthew, is that he was preaching the reality of the kingdom of God. Lo que vemos en el misterio de Jesús, especialmente en Mateo, es que él estaba predicando la realidad del reino de Dios. And the kingdom was initiated when he assumed flesh. Y ese reino fue inaugurado cuando él se encarnó. So when we speak of the kingdom of God, we're speaking of the ultimate, at the end of time. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de lo último, finalmente, como del fin de las cosas. In the kingdom of God, there is no sickness, Sickness? Sorry. enfermedades. Okay, sorry. In the kingdom, there is... En el reino de Dios, en esa manifestación del final del reino de Dios, no hay enfermedades. In the kingdom, demons cannot stand in God's presence. En el reino, el demonio no puede permanecer de pie ante la presencia de Dios. In the kingdom, there is no death. En el reino no hay muerte. That's why Jesus came and announced that the kingdom of God is in your midst. Y por eso Jesús lo que hizo fue anunciar el reino de Dios está en medio de ustedes. Because he was initiating something that it's just a matter of time. Porque él ahí estaba inaugurando algo, el reino, y la consumación es solo un asunto de tiempo. He gave his authority to his apostles. Él dio su autoridad a los apóstoles. And that's why they continued doing the things that Jesus had initiated. Y por eso fue que ellos continuaron haciendo estas cosas que Jesús inauguró. Healing the sick, raising the dead. Sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Because none of that stuff will exist in the kingdom. The people were getting a foretaste of what was to come in the consummation of all things. Porque todas estas cosas no van a ser así en el reino. Entonces, lo que estaba pasando es que ellos estaban teniendo un anticipo, como una sinopsis de lo que va a ser el reino cuando ya sea consumado. But the kingdom of God is still spreading. Pero el reino de Dios todavía se está expandiendo. Whenever you see a sinner convert to Christ, that's the kingdom of God. Cuando sea que veas a un pecador viniendo a Cristo, ese es el reino de Dios allí. That's why it says the kingdom is covering all the earth. Y por eso el reino de Dios está cubriendo toda la tierra. And then ultimately, the word says that the kingdoms of man will become the kingdom of God. Y al final, en último término, se dice que los reinos de la tierra, del hombre, van a llegar a ser de Dios. Al final todo va a ser dominado por el reino de Dios. So let me say that, the Lord still, I don't say the Lord still heals people. He still does wonderful things. I had a lady, the niece of a church member, who had an incurable brain disease. Bueno, el Señor sigue usando personas, sigue haciendo cosas grandiosas. Por ejemplo, la sobrina de un miembro de la iglesia tenía un problema cerebral incurable. Even to operate she only had a 50-50 chance of surviving the operation. Incluso si había operación, había 50 y 50 de posibilidades de que no pudiera sobrevivir. And so we prayed and we prayed and we prayed and we trusted the Lord, and because I was, and this shows you that faith does not
activate anything in God because I'm making plans for the funeral. Y bueno, nosotros oramos, y sabiendo de todas maneras que la fe no activa cosas en Dios, incluso se estaban haciendo planes para el funeral. And so she went to the doctor, he did a scan, it's not there. Y bueno, ella fue al doctor, se hizo el escáner y no estaba ahí el problema. And they put her through a battery of tests. Y tuvo que ir a través de una serie de exámenes más. And they have no explanation for how this can be. Y no tenían explicación de cómo pudo ser esto. It was the Lord. Fue el Señor. Praise God. Thank you, Jesus. It was the Lord. Y gloria a Dios, gracias a Jesús, fue el Señor. So I think it's an interpretive error that our Pentecostal, charismatic, and particularly our Catholic friends, when they want to try to say that the office of the apostle and a prophet is continuing today, and they try to take the book of Acts as being normative as opposed to descriptive. Entonces hay un error interpretativo en nuestros amigos pentecostales, carismáticos, incluso romanistas, que ven esto como un oficio continuado y bueno, esta obra del Espíritu no como descriptiva, sino normativa. So I do believe that God is sovereign. Sí que creo que Dios es soberano. And that there are times when something happens and you can only say, man, that was God. Y que hay tiempos, hay momentos en que algo ocurre y la única conclusión posible es que fue Dios. And so we'll leave it at that. Y lo dejamos ahí. I've got one favor to ask everybody. My wife wants a picture. Could I get all of y'all in here just kind of, because y'all are, this is too wide to take a picture. Y bueno, tengo que pedirles un favor. Mi esposa quiere una foto de nosotros, entonces podríamos agruparnos aquí al medio porque esto es muy amplio para tomar la foto. Here, take a picture of us two as we are. Yeah. Si puede tomar una foto de nosotros aquí. Sí. Bueno, Yes. bueno, hagamos como que estoy. Yeah. And so I'm deep in thought, and I'm explaining the Word of God, and I'm very serious about this. Thank you. Yeah. And so let me get a photo of you. If I could get everybody in the middle. You know, I'm probably not the only one here, but the danger of trying to get people to have faith in their faith is that you're ultimately going to be setting them up for a disappointment when it doesn't happen the way that they were wanting it to. Bueno, creo que volviendo al tema anterior, cuando tú llevas a las personas a tener fe en su fe, lo que termina ocurriendo es que terminan en desilusión cuando no ocurre lo que están esperando, nada más. And when what they were hoping God would do doesn't happen, then that's when we're here to tell them the Lord is still in control. Y cuando lo que ellos esperaban ocurre, estamos nosotros ahí para decirles que Dios está en su trono. Hey, come over here. Here we go. Oh, ¿shall I? Anywhere, yeah. Okay. No se voy a tapar a alguien. Ahí. All right, gracias. Let's pray and be dismissed, and we'll be back tomorrow. We'll look at the motifs of Acts. So you want to pray and dismiss us? Yes. Bien, vamos a terminar acá y luego la siguiente clase seguimos con el libro de Hechos. Oremos. Padre amado, gracias le damos por este tiempo tan edificante de poder profundizar en su palabra. Gracias por la vida del profesor, por su enseñanza, Señor, que hemos visto que es fiel a la palabra, Señor, que usted ha inspirado. Ayúdenos, Señor, a poder entender estas cosas, incluyendo las más densas y complejas para nosotros. Clarifique la mente, Señor, en cada uno de nosotros para que podamos recibir esto con sabiduría por su Espíritu, Señor, y le pedimos que nos cuide de regreso a nuestros hogares y que prepare nuestros corazones para adorarle mañana en comunión. Bendíganos, por favor, Señor, y quédese con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amen. Gracias.